Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el doctor Luis Arriaga sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Jalisco y sobre por qué las universidades, en este caso el ITESO, se involucra en la defensa de los derechos humanos. No se vayan, empezamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Está con nosotros el doctor Luis Arriaga. Luis es rector del ITESO, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, Universidad Jesuita. Él fue director del Centro de Derechos Humanos PRO y es doctor en Derecho. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con tus seguidores, que tienen muchos. Me da mucho gusto que tu programa ¿Ya después de este programa más? Bueno, eso espero, sí, con mucho gusto. Luis, tienes una vida dedicada a los derechos humanos. ¿Cómo te nace ese compromiso? Mira, yo creo que nace a través de las interpelaciones que te va haciendo la realidad, ¿verdad? Y no solamente una realidad que te marca en el ámbito ideológico, sino una realidad que te interpela desde tus más profundas aspiraciones éticas, desde lo más profundo de tu corazón, al toparte con sectores excluidos de la sociedad. A mí me ha tocado estar en Chiapas, trabajando con comunidades indígenas, en distintos lugares de la República, en comunidades marginadas, y ahí es cuando empiezas a darte cuenta lo que realmente tiene sentido en la vida, entregar la vida por otros y entregar la vida por estas personas que normalmente y tradicionalmente han sido excluidas. Y bueno, y poner también tus talentos al servicio de otros. Yo creo que esa parte, pues a mí sí la he vivido, no sin dificultades, por supuesto, como cualquier ser humano, pero creo que eso para mí ha sido algo que me ha marcado profundamente, muchos rostros de personas que están en este libro que se llama Vida y que, bueno, seguimos adelante haciendo lo que se puede, ahora desde el campo de la universidad. Muy contento. Pero tú podías haber sido un abogado muy exitoso y de repente te volcaste a una misión religiosa y a la defensa de los derechos humanos. Sí, fue realmente, yo no lo esperaba, ¿verdad? Yo cuando terminé mi carrera de Derecho empecé a trabajar en un despacho de abogados y me doy cuenta que, pues, de un llamado para una vida distinta, ¿verdad? En donde le dotara de sentido a mi vida, exploro diversas posibilidades y la que más me convence en ese momento es la Compañía de Jesús. Llego a la Ciudad de México a ver si, digamos, me gustaba esta experiencia y me topo con el Centro PRO, era 1995, y entonces en el Centro PRO... Vaya año. Sí, un año después del levantamiento zapatista, el país convulsionado, a los jesuitas les señalaban que estaban vinculados con al director del PRO, a David Fernández, lo amenazaba el ejército. Exactamente, una situación de mucha convulsión social, y bueno, yo era un joven recién egresado de la carrera de Derecho, cuya especialidad había sido el derecho corporativo. Yo sabía muchas cosas sobre derecho aduanero, quiebras y suspensión de pagos, sociedades mercantiles, y ahora entro al ámbito de los derechos humanos y confieso que yo no sabía, digamos, no absolutamente nada, pero digamos muy poco conocimiento sobre este tema. Y yo sí lo digo con mucha claridad, aprendí sobre la marcha, Luis, sobre la marcha y sobre los casos que se iban presentando en ese momento. Casos delicadísimos tuviste que atender. Muy delicados, sí. Estuvimos atendiendo los casos, por ejemplo, de los detenidos en Yanga, de los presuntos zapatistas detenidos en Yanga, en Cacalomacán, los casos que se ventilaban en ese tiempo, el caso de Aguas Blancas. Trabajaba muy de cerca con abogados muy connotados. Atenco. Atenco, bueno, eso ya fue, digamos, muchos años después, cuando asumo la dirección del Centro PRO, ¿verdad?
estos acontecimientos que se dan el 3 y 4 de mayo en la comunidad de San Salvador Atenco, en donde, bueno, entran policías municipales, estatales y federales a esta comunidad, la reprimen y nos toca acompañar en el Centro PRO el caso de varias mujeres que fueron torturadas y fueron torturadas en su parte sexual, ¿verdad? La tortura sexual. Ese caso, pues, dura varios años y relativamente hace poco tiempo, año y medio, se dictó sentencia de la Corte Interamericana a favor de la lucha de estas mujeres que reclaman, pues, el acceso a la justicia en estas graves violaciones que se cometieron en esa comunidad. Y ahora, Luis, estás al frente de una universidad jesuita en el occidente, en Guadalajara. Así es, muy, muy contento. El ITESO es una universidad que se funda en 1957, el 31 de julio de 1957, el día de San Ignacio de Loyola, y es una universidad que siempre se ha caracterizado no solamente por la parte de excelencia académica, la innovación tecnológica, profesional, sino también por el fuerte compromiso social que se tiene en su entorno. Entonces, me parece que llego a esta comunidad con proyectos muy vigorosos en temas de innovación social y sobre todo de impacto en la región. Yo estaba en Estados Unidos, de hecho. Tú fuiste a hacer un doctorado a Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos, los últimos años estaba colaborando en la Universidad de Stanford y colaboraba también en la Universidad de Santa Clara, que es la universidad jesuita que está en cuestiones de derechos humanos también. En cuestiones de derechos humanos, sí, estábamos litigando casos en Santa Clara, por ejemplo, de migrantes que eran, pues, torturados por agentes de policías, en San Francisco, en Stanford estábamos haciendo varios informes. En ese tiempo, el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford era James Cavallaro, que era presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tuve, digamos, la oportunidad de trabajar con personas muy valiosas y con mucho prestigio y compromiso en temas de derechos humanos, Luis. Ahora en la universidad acaban ustedes de crear un centro dedicado a la justicia, a la dignidad, a los derechos humanos. Sí, de hecho, mira, te platico, yo cuando estaba en Estados Unidos y me plantean esta posibilidad de ser rector de esta casa de estudios, que es la segunda casa de estudios más grande que tiene la Compañía de Jesús. O sea, fue una repatriación de cerebros por parte de la Compañía de Jesús. Pues fue una propuesta que se hizo y bueno, entras en un proceso de discernimiento y demás, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que la situación de Jalisco era muy grave. O sea, eso te das cuenta estando en Estados Unidos. Estando en Estados Unidos. Cuando yo estaba en México, digamos, yo fui director del Centro PRO de 2006 a 2011, y bueno, Jalisco era un estado en donde se vivía una relativa paz, ¿verdad? En comparación con otros estados que estaban altamente convulsionados, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, en donde teníamos proyectos en el Centro PRO, pues, de acompañamiento, de formación y de casos emblemáticos de defensa de derechos humanos. Me doy cuenta, pues, de una situación muy grave en temas de derechos humanos, particularmente en algunos temas, como el tema de los desaparecidos, como el tema de la tortura, como el derecho humano al agua, los temas de movilidad, etc. Eso desde Estados Unidos. Eso es de Estados Unidos. Yo empiezo a leer los informes que emiten las organizaciones locales de Jalisco, y constato, bueno, y empiezo a informarme, pues, ¿verdad?, hacia un posible, digamos, destino en los próximos años. Y entonces llego al ITESO, una comunidad, como te digo, muy comprometida, y decidimos formar una comisión que realizara un diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en Jalisco, en consulta con organizaciones de sociedad civil y con académicos y académicas, no solamente del ITESO, sino con otros académicos cuyos temas eran los derechos humanos. Y bueno, a partir de ese diagnóstico se funda esta necesidad de crear un centro, y que a partir del mes pasado ya está funcionando.
el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez. Francisco Suárez fue un humanista jesuita del siglo XVI, muy centrado pues en la filosofía, teología de su momento, internacionalista también, y creemos que este nombre pues va muy ad hoc a esta nueva instancia que se crea para defender, promover y educar en temas de derechos humanos. ¿Trabajan causas o casos? Trabajamos 4 temas importantes. El primer tema es el tema de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, es decir, el tema de la seguridad y el sistema de administración y procuración de justicia, el tema de la violencia de género y el tema de derecho humano al agua, tierra y territorio. Esos son los 4 temas más importantes que trabaja esta nueva instancia que se llama Centro por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO. ¿Cómo trabajamos? A través de distintos ejes. El tema del litigio, educación en derechos humanos, incidencia en políticas públicas y lo que es propio de la universidad, porque creo que es importante recalcar que es un centro universitario, la docencia y la investigación en este tipo de temas. Y hay un grupo nutrido de académicos, académicas y por supuesto varios miembros de la comunidad universitaria que están participando de alguna u otra manera en este centro, que es un centro interdisciplinar, es decir, rompe los esquemas de esta clínica jurídica de derechos humanos, ¿verdad? A la que, bueno, pues uno está acostumbrado a ver estas clínicas únicamente desde una perspectiva jurídica. No, esta es una clínica interdisciplinar, porque el tema de los derechos humanos es un tema, es un concepto interdisciplinar, se puede abordar de muchas maneras, ¿verdad? Esto que comentábamos en este receso que tuvimos, desde una parte, desde la sociología, desde la misma teología, desde la filosofía, y desde ahí se desprende, desde qué filosofía lo quieres hacer este aporte, ¿verdad? Luis, en la década de los 70, las universidades públicas donde tenía incidencia la izquierda impulsaban un cierto tipo de extensionismo universitario, ligado a los movimientos sociales, a las problemáticas económicas o políticas de los estados en los que se encontraban. Este tipo de trabajo que ustedes están haciendo en el terreno de los derechos humanos ahora, ¿sería una forma de extensionismo parecido al anterior? Sí, es una forma en la cual la universidad incide en los problemas sociales de la región. Y para nosotros también como jesuitas, Luis, los problemas de México, los retos que tiene México, son también los retos de las 8 universidades confiadas a la Compañía de Jesús aquí en México y de las más de 200 que tenemos en el mundo. Yo creo que eso es muy importante y muy claro cómo lo expresan nuestros documentos institucionales, ¿no? El sentido de una universidad como proyecto social con una fuerte incidencia en los problemas de la vida pública del país en donde cada una de estas universidades están. Entonces, los programas de investigación tienen lo que le llamamos pertinencia social, ¿verdad? Y que tienen como objeto, bueno, pues incidir en una agenda que impulse la democracia y el respeto pleno de los derechos humanos. Y en esto que dices de las universidades de los años 70, bueno, también podemos decir que los derechos humanos no han sido una generosa concesión de los estados, sino que han sido productos de muchas luchas sociales y en ese sentido eso nos queda claro a los jesuitas. A ver, estás ya abordando un tema, me parece medular, de lo que hay detrás del concepto de derechos humanos, porque en toda América Latina, por ejemplo, la promoción y la defensa de los derechos humanos camina de la mano de la administración Carter cuando habla de que hay que poner por delante el libre comercio y los derechos humanos. Sí. En México, con el presidente Salinas, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la primera, entiendo, es la que se crea en Guerrero, ¿no? Entonces hay una visión estatal también de los derechos humanos. Así y luego es. hay organismos de la sociedad civil, algunos laicos, otros religiosos,
que también trabajan en los derechos humanos. Y luego hay esta apropiación que hacen las víctimas de la represión, de la violencia, del discurso de los derechos humanos para poderse defender. ¿Ustedes cómo han conceptualizado ese mundo de los derechos humanos? Mira, en México se ha dado un proceso muy interesante porque también no podemos explicar la lucha por los derechos humanos sin entender también desde la Compañía de Jesús, sin entender también los cambios que se vivieron en la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? A estas opciones por los sectores excluidos, a esas opciones también por la justicia Concilio social, Vaticano II. todo lo que marca el concilio y que los jesuitas quieren responder a ese llamado que expresan estos documentos y a las decisiones que la orden va tomando a lo largo de la historia. En ese sentido, es interesante revisar los documentos porque mi tesis doctoral también la planteo. Hago un estudio sobre la contribución de los jesuitas en estos temas de derechos humanos y el primer concepto que se va gestando en los años 80 desde la Compañía de Jesús es los derechos humanos, un nuevo campo de lucha social. Es decir, se rompe la visión estrictamente liberal de los derechos humanos, centrada nada más en las obligaciones del Estado de respetar la individualidad, de no ser torturado o ser incomunicado, a un concepto de derechos humanos más integral, que no solamente abarca los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales, ambientales, culturales, etc. Entonces, esa es la visión que se ha tenido desde la Compañía de Jesús, desde sus obras en temas de derechos humanos. Y una visión también que es intercultural. Esto que dices también me parece importante, cómo los estados de alguna manera han utilizado el concepto de derechos humanos para aplacar conciencias o para evadir incluso responsabilidades en temas de derechos humanos. Lamentablemente en México sigue habiendo una brecha muy grande entre lo que marca el régimen constitucional, muy de avanzada, por cierto, la reforma constitucional que tuvimos en México ya casi una década, en donde se reconocen pues, los tratados internacionales ratificados por México como parte integral de la Constitución, en donde pues, México ha ratificado prácticamente casi todos los tratados de derechos humanos. Pero ¿cuál es el problema? Que una cosa son los derechos reconocidos y otra los que se respetan en la realidad. Ahí hay un largo tramo por recorrer. Esta gran brecha, pues nosotros queremos contribuir para, como dice la Comisión Interamericana en algún informe que emitió en el 2015, cerrar la brecha entre el marco normativo y la realidad que se vive en México. Para eso estamos no solamente las universidades, sino también pues todo el conjunto de obras que tiene la provincia mexicana de la Compañía. Hay una larga tradición entre los jesuitas de educar. Así es. Y un debate interno también muy intenso de si educar al príncipe o educar al pueblo, que llevó en algún momento a cerrar el Instituto Patria. Tú eras muy joven en aquel entonces. Yo todavía no había nacido, Luis. Bueno, pero ese debate sí está ahí, muchos sí, de los supuesto, actores. ¿A quién educar? ¿Dónde concentrarnos? Yo creo que, mira, lo que están haciendo ustedes en la universidad. En su momento fue una decisión discernida y consistente con las opciones que había tomado la compañía en esa época, ¿verdad? Es decir, la compañía tenía la tradición de educar, digamos, a las élites del país. Y se dan cuenta también que la iglesia los estaba llamando a estar en otros campos y por eso, pues, en síntesis, por muchas otras razones, se toma esa decisión de también ampliar nuestro apostolado, nuestra misión, nuestro servicio a los sectores marginados, excluidos y empobrecidos. Y yo creo que fue una decisión sabia porque nos permitió también ver otras realidades distintas y verlo con los ojos diferentes. Desde un movimiento que se venía gestando en toda América Latina, ¿verdad? Yo creo que también no fue exclusivo de México, sino también en América Latina y en el mundo. Los cambios que se dieron en el 68, por ejemplo, el movimiento del 68, cómo influye también
en las órdenes y congregaciones religiosas y en el conjunto de la iglesia. Yo creo que la compañía sigue apostando por los jóvenes, apuesta también por la sustentabilidad de este mundo, apuesta también por construir una espiritualidad profunda en las personas y porque todos avancemos en estos temas que son pues básicos para la convivencia humana. ¿Dirías tú, Luis, que hay una continuidad en el proyecto que tienen hoy de trabajar en derechos humanos con esos primeros trabajos que hicieron los jesuitas en México en Ciudad Netza, con Martín de la Rosa, o en el Ajusco, o en Guayacocotla? ¿Hay una ruptura o hay más bien? No, yo creo que sí hay. Los jesuitas tenemos pues esta espiritualidad de la movilidad, ¿verdad? Nosotros vamos a estar en los lugares en donde más se necesiten. Y ese es el llamado que tiene la compañía, estar en donde más se necesite y en donde se pueda otorgar un mejor servicio para promover la justicia que la misma fe nos demanda. Y en ese sentido, pues, se han ampliado muchos otros proyectos. Unos proyectos han sido de carácter temporal, como estos que mencionas, han tenido, pues, su inicio y su fin, pero se han explorado otros proyectos, ¿verdad? Ahora se está trabajando, por ejemplo, en un proyecto que se llama Jesuitas por la Paz, que es la parte relacionada con la reconstrucción del tejido social de un país altamente polarizado. Entonces tenemos este nuevo proyecto social que está dando buenos frutos. Ustedes como ITESO tienen frente en Jalisco a una universidad pública que es un estado dentro del estado, es una Secretaría de la Cultura Alterna, por los presupuestos que maneja, Sí, por la presencia que tiene. ¿Cómo coexistir, digamos, con una universidad pública de esa naturaleza? ¿Dónde está el espacio específico de ustedes? Hay muy buena relación con la Universidad de Guadalajara. Yo creo que pues nuestros académicos y académicas pues de alguna manera están o han estado vinculados en proyectos de investigación, en proyectos académicos, en proyectos de vinculación social y bueno, tratamos de tener esta relación que precisamente permita incidir en la realidad para mejorar las condiciones de vida de las personas. Creo que es importante decir que la cobertura nacional en materia de educación superior no llega ni al 40%. Es decir, muchos de estos jóvenes que piden entrar a estas universidades, pues se quedan ahí, ¿verdad? Y entonces buscan otras opciones para pues continuar su formación académica. Y esto pues sí sigue siendo un reto permanente para nosotros como universidad privada, pero sobre todo para el Estado, ¿verdad? Cómo a través de esta reforma constitucional que acabamos de tener, en donde se reforma el artículo 3º de la Constitución y se habla de el derecho humano a la educación superior, bueno, ¿cómo se traduce eso en mayor cobertura? Hoy precisamente el periódico La Jornada trae en primera plana esta alusión al recorte y a la protesta que hacen algunos rectores por el recorte del presupuesto a la educación superior pública. Yo creo que nosotros también tenemos que ser universidades privadas, pero con un enfoque público. A nosotros nos interesa que la cobertura del Estado se amplíe para que los jóvenes tengan acceso a una educación de excelencia académica. Voy a decir una exageración, Luis, Sí, pero sí, no sí. es tan exagerada, creo. Sí. Jalisco era conocida hace años por los mariachis y por el tequila. Hoy es Bueno, conocida... todavía, Luis. Sí, pero hoy es más conocida, aparece más en el periódico cada día por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se convirtió en la cuna del principal grupo del crimen organizado en este país, ¿no? No hay día que no haya noticias sobre ellos. ¿Cómo lidiar desde el ITESO, desde el Centro de Derechos Humanos que están conformando con esa violencia? Sí, precisamente es uno de los retos que tenemos como universidad. Nosotros queremos ser constructores de este cambio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel del Estado también. Y hemos sido puentes
para poder atender este tipo de problemas con el más alto rigor académico desde lo que le toca a una universidad. Evidentemente, el tema de la violencia se ha exacerbado y nos preocupa, pero nos preocupa también la injerencia de cuerpos militares en tareas propias de civiles, ¿verdad? Y este ha sido también un tema Por ejemplo, importante. la Guardia Nacional. Por ejemplo, la Guardia Nacional, ¿verdad? Yo creo que uno de los retos que tenemos ya en la creación de este centro y en trabajo conjunto con organizaciones de sociedad civil del Estado y nacionales sería monitorear el desempeño de esta nueva instancia creada por el presidente López Obrador para que esta instancia sea respetuosa de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque finalmente si un Estado no respeta los derechos humanos, pues el avance democrático no se va a hacer latente, ¿verdad? No se va a historizar. Ya tenemos el tiempo encima. La pregunta final entonces. Los derechos humanos, la Cuarta Transformación y ustedes. Como te dije, Luis, nosotros queremos ser constructores de este diálogo. Nos interesa también tener una agenda clara en temas de migración, seguridad pública o seguridad humana o ciudadana, como nosotros la llamamos, el tema de administración de justicia. Pero hay un pleito con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estaremos atentos a este proceso. Yo creo que eso es otro tema, ¿verdad? Estamos también en los próximos meses a este debate que se va a dar en torno a la disputa por gran institución que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos. Bueno, no sé. Y que no quieren bajarse sus sueldos creo que ya se los bajaron algunos. Pero algunos. Sí, creo que algunos ya se los bajaron. Esto se me hace de lo más sano también. Pero lo importante es que este presupuesto sea ejercido adecuadamente para que para que esta institución también sea un contrapeso a el Estado, ¿verdad? Y a las acciones que se puedan generar en temas de derechos humanos. Y creo que es importante también tener un perfil claro de él o la nueva, o en su caso la ratificación del presidente actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros queremos estar en todos estos debates. Queremos estar en los debates de seguridad, queremos estar en los debates de derechos humanos, queremos estar en los debates de migración. Y no digo nosotros nada más ITESO, sino el conjunto de las universidades jesuitas, pues tenemos varias líneas de investigación que estamos trabajando en este tipo de temas. Como te mencioné, los problemas y los retos que tiene México son también los retos que tenemos nosotros en las universidades encomendadas a la Compañía de Jesús, que además de ser conocidas por su excelencia académica, también por la parte de la innovación, no solamente tecnológica y profesional, sino también en estos temas de justicia social. Luis Arriaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.